Hola a todos, mi nombre es Ricardo Andrade. En esta ocasión les voy a hablar sobre el deseo en Aristóteles, basándome estrictamente en Aristóteles. Les voy a hablar sobre lo que es el deseo para él, lo que es la búlesis, lo que es la acción moral a partir del deseo. Para entender esto nos vamos a basar en el libro de la Ética Nicomaquea, libro 3 y libro 6, así como en De Anima, libro 3. Entonces, para entender de principio qué es el deseo o la búlesis en Aristóteles, primero debemos de entender qué es el deseo u orexis. La orexis es aquel impulso que tenemos todos los seres humanos y en general todos los seres vivos que nos lleva a cometer una acción o un movimiento, como lo llama Aristóteles, que lo veremos en unos momentos. Entonces, la orexis es aquel deseo que no tiene un valor moral como tal y que nos impulsa, ya sea que este deseo puede provenir de algo interno, o sea, un impulso interno, o puede venir de algún estímulo externo. Entonces, en ese sentido, la orexis engloba en general todo lo que se puede considerar como deseo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de orexis, la orexis debe de tener cierto control dentro del esquema aristotélico. Es decir, debe de haber algo que lo gobierne o que lo dirija. En este sentido, Aristóteles nos va a referir al intelecto. El intelecto va a trabajar directamente con el deseo. Es decir, el deseo puede trabajar ya sea racionalmente, es decir, solamente como deseo, o puede trabajar con el intelecto. Cuando estos dos trabajan juntos, entonces estamos refiriéndonos a una búlesis. En la búlesis, básicamente, tenemos entendido que el deseo está dirigido hacia un propósito. Esta orientación hacia este propósito viene dado de una deliberación de los deseos que tenemos dados por la orexis. Es decir, bien, el intelecto lo que nos va a provocar es esta deliberación, es decir, vamos a poner en tela de juicio este concepto o este deseo que estamos teniendo para poder dirigirlo hacia un propósito, es decir, para que tenga un fin. ¿Cuál es este fin? Bueno, según Aristóteles, es el conocimiento. El conocimiento o la supervivencia que al final de cuentas siempre va a ir dirigido hacia la felicidad. Recordemos que para Aristóteles el deseo deliberado, es decir, la búlesis, tiene como propósito, como fin, la felicidad del sujeto. Es decir, esto nos va a llevar siempre a la felicidad. Esta acción deliberada, es decir, esta acción que ya pasó desde la parte del deseo como impulso y el intelecto, ahorita vamos a esa parte del impulso, y el intelecto nos va a llevar necesariamente a una decisión moral. Todas las acciones morales necesariamente pasan por el intelecto y necesariamente son una acción que tiene intrínseco la búlesis. Sin embargo, no todas las acciones que son parte de la búlesis son acciones morales. Ahora, ¿por qué son morales? Porque en este proceso de deliberación estamos tratando de llegar a un bien, ¿ok? Ahora,
el papel que tiene el deseo en este interactuar de la acción moral es el impulso. El impulso. Es decir, va a impulsar las acciones, va a poner en acción, va a poner en movimiento aquello necesario para poder cumplir la acción moral. Y el intelecto la va a dirigir hacia el propósito que necesitamos. Ahora, es necesario para la acción moral tener tanto el deseo como el intelecto. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos el intelecto sin ningún impulso, entonces no podemos dirigir a esa acción porque no hay nada que lo mueva de principio. Ahora, si tenemos solamente el deseo como un impulso que no tiene un rumbo, entonces nuestra acción nunca va a ser moralmente estable. Podemos llegar por accidente a una acción que sea que esté moralmente establecida. Sin embargo, esto siempre va a ser por accidente, siempre y cuando no pase por el intelecto. Ahora, en esta relación del deseo con el movimiento, me parece que tenemos que, ya que hablamos de cómo llegamos a una acción moral correcta, es decir, a la proairesis, tenemos que hablar de la relación necesaria y de los pasos a seguir de esta relación del deseo con el intelecto. Ahora, lo primero que actúa en esta relación, contrario a lo que podríamos pensar, es el intelecto. Es decir, el intelecto percibe aquellas necesidades del mundo exterior y a partir de esas necesidades, entonces surge un deseo. Y es a partir de este deseo que entonces podemos nosotros dirigirnos. Es decir, en la interacción primero está el intelecto y después está el deseo. Para que tengamos un deseo dirigido, siempre es necesario que pasemos por un intelecto. No podemos empezar desde un deseo. No hay deseo si no hay una persona, si no hay un intelecto que lo pueda percibir. El deseo por sí solo no existe para Aristóteles, al menos dentro de este esquema de la acción humana. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad, como lo mencionábamos antes, es la proairesis. La proairesis nos va a llevar siempre va a implicar una acción moral. Entonces, la acción moral, cuando el intelecto está trabajando con el deseo, podemos llegar a decir que terminan por tener un fin en común, y ese fin siempre va a ser la felicidad. Ya sea felicidad a través del conocimiento, ya sea a través del gobierno de las pasiones, etc. ¿Qué es esta felicidad y cómo llegamos a esta? ¿Cómo lo llama Aristóteles? Bueno, esta parte es fácil. Básicamente es la virtud. La virtud es lo que nos va a dar un conocimiento de si nuestra acción moralmente, que nosotros estamos pasando por el intelecto, si es moralmente adecuada. ¿Por qué? Porque se va a considerar virtuosa. Una vez que alcancemos la virtud, entonces sabemos que nuestra acción es moralmente correcta y entonces alcanzamos la proairesis. Esto es, a grandes rasgos, la interacción que tiene el deseo para Aristóteles. En conclusión, el deseo es algo fundamental para la filosofía de Aristóteles en el caso de la acción. ¿Por qué? Porque sin deseo no podemos llegar a cometer ninguna acción. Si bien se necesita del intelecto, también se necesita del deseo. Es decir, tienen una relevancia en cuanto al ser humano completamente colindante. Ahora, el deseo existe no solamente en el ser humano, sino en todos los seres, tanto humanos como animales,
Y sí, me parece que esa es la única distinción que hace Aristóteles, no llega a ponerlo en el mundo vegetal. Sin embargo, la proairesis y la bulesis son propios del intelecto humano, es decir, solo nosotros, por tener la capacidad del alma de poder tener un intelecto, es por eso que somos capaces y por eso debemos de tener una acción dirigida hacia una moral. Y por eso necesitamos dirigirla hacia el bien. Es básicamente deber del intelecto poder dirigirla al bien. ¿Por qué? Por tener la misma. Me parece que con esto podemos concluir la explicación del deseo y el intelecto en Aristóteles y cómo está dirigida a la acción moral. Para el siguiente video tomaré la opción de Spinoza y hablaremos cómo los impulsos y el deseo están relacionados con la idea de Dios, con los atributos y los modos de Dios en el panteísmo espinociano. Muchísimas gracias.